Dando continuidad pues al programa, vamos a tocar un tema pues que en la unidad de cuidados intensivos tiene gran importancia, que es el tipo de terapia de soporte renal a escoger en nuestros pacientes. Entre una de las tantas preguntas, tenemos en cuenta que los pacientes que nos ingresan a la unidad de cuidados intensivos, hasta en un 50 a 60% pueden llegar a presentar algún nivel de falla renal. Estos pacientes es importante saber de que un buen porcentaje, aproximadamente del 15 al 20%, van a desarrollar una falla renal que los pueda llevar a requerir alguna terapia de reemplazo renal, y asimismo esto nos va a impactar a futuro respecto a lo que va a ser tanto la mortalidad intrahospitalaria, hablando tanto de unidad de cuidados intensivos como hospitalización, y asimismo van a ser pacientes que van a tener mayor tendencia al desarrollo de enfermedad renal crónica con dependencia de soporte dialítico, y del mismo modo a posteriori un deterioro en la calidad de vida de estos. Por eso mismo nos debemos preguntar ¿en qué momento sería el ideal para iniciar la terapia de soporte? Esta pregunta se realiza dado que, como nosotros muy bien sabemos, hay indicaciones sine qua por las cuales deberíamos iniciar una terapia de soporte. Aquellos pacientes que se encuentran intoxicados, aquellos pacientes que cursan con trastornos hidroelectrolíticos severos, aquellos pacientes que están con sobrecargas muy importantes de volumen, son pacientes en los cuales no hay ningún tipo de duda en que debemos iniciar la terapia de soporte. Pero también debemos saber de que hay pacientes que ingresan con un cierto nivel de lesión renal, y este es el grupo de pacientes hacia donde se va a orientar esta pregunta: ¿en qué momento estos pacientes se beneficiarían del inicio o no de la terapia de soporte? Este fue un estudio publicado en el año 2016, fue el estudio de la IN, una cohorte en Alemania, en la cual básicamente escogieron una cantidad de pacientes e iniciaron la terapia de soporte renal teniendo un punto de corte para decir que era precoz o tardía de 8 horas. Como podemos ver, este estudio concluye en los análisis de supervivencia de que los pacientes se benefician de un inicio precoz de la terapia, pero debemos revisar bien este estudio, dado que, por un lado, el inicio de terapia, este fue un grupo donde la gran mayoría de pacientes fueron pacientes que fueron programados quirúrgicos, especialmente pacientes que fueron sometidos a cirugías cardíacas, revascularización, bypass, a reemplazos valvulares. Y asimismo hay algo muy importante sobre la aleatorización de este estudio, en el cual los pacientes que ingresaron al grupo temprano ingresaron con una estadificación más precoz de lesión renal. Llámese, en este estudio utilizaron la estadificación CADIGO, en la cual los pacientes que fueron sometidos a una terapia de soporte precoz están en CAIGO 2, y los pacientes a los que se les dio espera para iniciar la terapia ya estaban en CAIGO 3, es decir, que estos pacientes que ingresaron en la etapa tardía del estudio, en la aleatorización tardía, eran pacientes que se encontraban ya mucho más enfermos, y probablemente se debió haber tenido, aparte de que eran pacientes quirúrgicos, debieron en algún punto tener impacto sobre la mortalidad posterior que se reportó. Del mismo modo, ese mismo año se publicó el estudio Akiki, fue un estudio que se realizó en Francia, ya con una cohorte más homogénea de pacientes. Llámese, hubieron pacientes quirúrgicos que entraron tanto como urgencia como ambulatorios, o pacientes sépticos u otras causas que llevaron a la falla renal. Además de esto, se utilizó la misma estadificación para el ingreso tanto en el grupo precoz como en el grupo tardío, el cual fue un corte de 6 horas, y realmente en estos pacientes no se evidenció ningún tipo de mortalidad ni en la sobrevida a posteriori. Sin embargo, a los pacientes que se encontraron y se aleatorizaron en el grupo más precoz para la terapia, sí fueron pacientes que presentaron mayor tendencia a presentar infecciones, probablemente a las intervenciones realizadas, y asimismo mayor cantidad de trastornos hidroelectrolíticos dado por hipofosfatemia. Es obvio de que si no todos los pacientes, como lo reportó el estudio, no entran a terapia de soporte renal, van a tener más días libres de diálisis a posterior, y por lo tanto una de las cosas que se demostró en el grupo tardío era que tenían mucho menos días libres de diálisis. Sin embargo, pues dando pie a esto, el estudio posterior que se realizó, que fue el IDEAL, también realizado en Francia, nuevamente haciendo una aleatorización de 12 horas, más sin embargo con un
con algo muy importante para notar, que fue por medio de que se le autorizaron los pacientes respecto al estadio de enfermedad renal, que en este caso fue la escala Rifle, pues algo extraño ya para el año 2018 en el que se publicó el estudio, nuevamente nos demuestra de que indistintamente de iniciar precoz o tardíamente la terapia, realmente no va a tener ningún impacto sobre la mortalidad de estos enfermos. Ese estudio fue suspendido por futilidad y la razón fue que cuando se empezaron a hacer los análisis intercuantílicos realmente no demostraron de que iniciar precoz o tardíamente la terapia iba a tener algún desenlace distinto respecto a lo que era la mortalidad de los pacientes, tanto en el grupo temprano como en el grupo tardío. Lo que sí encontraron era que iniciar más tardíamente la terapia en los pacientes tardíamente iban a presentar más trastornos hidroelectrolíticos en este caso, más que todo dado por lo que era la hipercalemia en los enfermos. Pero en respecto a lo que era mortalidad, realmente no hubo ninguna diferencia clínicamente significativa. En el 2020 se publica uno de los ensayos más grandes, que fue el Estar Aquí. Fue un ensayo multicéntrico, en el cual se hubo una muestra muy importante, una muestra robusta de más de 2.900 pacientes, en las cuales nuevamente la pregunta que se realizaron: ¿en qué momento debemos iniciar la terapia sustitutiva renal? Es importante decirte que obviamente pues, en estos grupos, tanto en los 3 artículos previamente expuestos, la terapia renal está condicionada de que no fuera una terapia urgente, de que el paciente no se encontrara en urgencia para requerir el soporte. Realmente lo que nuevamente en un grupo que es muy grande, en donde hay muchos pacientes quirúrgicos, muchos pacientes sépticos, muchos pacientes con scores de severidad al ingreso a estos dados por SOPA o por SAPS que eran muy altos, realmente en ningún punto se logró diferenciar mortalidad. Es decir, que esos pacientes no se benefician del inicio precoz o del inicio tardío de la terapia. Los enlaces secundarios, pues en algunos, en los pacientes que inició precozmente, en el subgrupo mostraban que había una disminución en la duración de la estancia en UCI, pero los pacientes que estaban sometidos a terapia renal precoz tenían más rehospitalizaciones por lo mismo. Y del mismo modo, mayor riesgo de hipotensión y más riesgo de hipofosfatemia. Y en un análisis post-hoc se evidenció de que puede ser de que los pacientes que requieran el inicio de terapia tardío van a tener menos riesgo de representar dependencia de diálisis, aunque realmente en los múltiples estudios que hasta el momento se han realizado de esto no hay ninguna diferencia, ni tanto en días de ventilación, ni en tantos días de estancia de mortalidad intra-UCI, intrahospitalaria, ni dependencia de los soportes renales. Sin embargo, pues en el 2021 también se publica que es el AKIKI 2, en el cual ellos intentan ver hasta dónde más podemos llevar la terapia. Ya habíamos, el AKIKI demostró de que ni precoz ni tardío nos va a tener impacto sobre la mortalidad, pero intentó llevar un poco más lejos hacia dónde más, por así podría decirlo, puede el paciente pues aguantar. En ese estudio el punto de corte que tomaron fue básicamente pacientes de que ya están, digamos, en una estrategia ya tardía. Se utilizó un término que era estrategia mucho más tardía, en la cual ya no se tuvo en cuenta lo que era la oliguria del enfermo y la única indicación de parámetros para evaluar si se iniciaba o no la terapia de soporte era el BUN mayor a 140. Realmente no impactó en mortalidad, no impactó en sobrevida, pero se puede hacer un análisis posterior de que en estos pacientes realmente ya esperar más la terapia de soporte renal sí puede llevar a efectos deleterios, aunque ese estudio no logró demostrar esto, pero sí aumentaron las tasas de mortalidad en estos enfermos en los que se prolongó más la terapia de soporte renal. Otra pregunta que nos lleva a la terapia de soporte en los pacientes en cuidados intensivos es ¿cómo? Es decir, ¿qué tipo de terapia vamos a utilizar? Nosotros tenemos pacientes a los cuales podemos utilizar o lo que son las terapias continuas o las terapias intermitentes, o un punto las terapias híbridas, cada una con ventaja respecto a las otras, pero teniendo en cuenta que nuestro punto final muchas veces es mejorar sobrevida, mejorar mortalidad, ¿realmente ha habido algún impacto de esto en los distintos estudios realizados? Ese metaanálisis que se realizó en el 2007 por parte de Cochrane hizo un análisis de los pacientes que eran sometidos tanto a terapia de diálisis intermitente como a terapia de diálisis continua.
Y teniendo la salvedad de que los pacientes que se encontraban recibiendo terapia intermitente también están tanto lo de hemodiálisis interdiaria como los pacientes que eran sometidos a terapias tipo SLED. Realmente la mortalidad no varía en un grupo al otro. Y uno de los temores que normalmente tenemos es respecto a lo que son los eventos cardiovasculares dados por hipotensión o soporte vasoactivo durante las terapias. Realmente no hay, esta revisión no demostró en este aspecto una superioridad de una por parte de la otra. Más sin embargo, uno podría decir que el estudio es antiguo, el estudio lleva más o menos 16 años de haberse publicado, ese metaanálisis, pero análisis subsecuentes, tanto realizados como en el 2017 como en el 2020, evidenciaron de que realmente en estos momentos no hay superioridad del uso de las terapias continuas o de las terapias intermitentes en el sentido tanto que nos vayan a impactar sobre lo que es la mortalidad o sobre los eventos tanto de hipotensión o de dependencia de soporte cardiovascular en estos enfermos. Teniendo lo mismo, se hizo un análisis post hoc de lo que fue el estudio AKIKI IDEAL, en donde pues en esos estudios, además de utilizar terapias continuas, también se realizó uso de terapias intermitentes. Acá pues la N está mal, la N fue mayor a 500 pacientes, pero realmente pues en estos pacientes, obviamente no fue la finalidad del estudio, pero sí se puede hacer un análisis de esto, lo que fue la mortalidad en estos enfermos no difirió realmente del uno al otro. Sí, llama mucho la atención que en los pacientes en los que se utilizó la terapia renal continua tuvieron más uso de vasoactivos, pero también más días libres de ventilación mecánica, lo que sería de pronto un poco en contradictorio a lo que regularmente podríamos pensar del uso de las terapias de renales continuas respecto a las terapias de diálisis intermitente. Una pregunta también que nos llevaría es ¿cuánto? Esta pregunta nace a partir de los estudios del doctor Ronco de Ronco y en el año 2000, en los cuales ellos le utilizaron 3 grupos y dieron dosis de diálisis. En estos 3 grupos utilizaron 3 dosis distintas de diálisis, 45, 35 y 20, en los cuales en este estudio, a los 15 días después de haberse implementado la terapia renal continua, se demostró que en los grupos en los cuales hubo un mayor volumen de diálisis, la mortalidad disminuyó considerablemente respecto a los grupos en los cuales el volumen de diálisis fue mucho mejor. Esto tenía la plausibilidad biológica en su momento de que se pensaba que entre mayores volúmenes de diálisis se utilizaran, los pacientes iban a tener mayor remoción de citocinas proinflamatorias y por esto los pacientes iban eventualmente a mejorar más rápido en estos estados, hablando pues de pacientes sépticos. Más sin embargo, posteriormente se empezaron a publicar múltiples estudios evaluando lo que era la dosis de diálisis. Se publicó el estudio Renal, en el cual pues, es importante anotar de que no solamente utilizaron terapia de reemplazo renal continua con unos volúmenes de diálisis de 35 cc por kilo por hora y asimismo también incluyeron pacientes en los cuales se utilizaba hemodiálisis intermitente. Y pues el volumen de la diálisis era pues que la eficiencia final fuera de 1.2 a 1.4 de KTV, encontrando que realmente pues tampoco hay diferencia de mortalidad global utilizando altas terapias, en este caso fue la terapia renal continua fue de 35 o de bajos volúmenes de diálisis, que en este caso fue de 20. Sin embargo, en los pacientes que se utilizó una mayor volumen de diálisis, sí fueron pacientes en los que se encontró que eventualmente requirieron mayor uso de soporte vasoactivo y por lo mismo fueron pacientes que fueron presentando mayores trastornos hidroelectrolíticos asociados pues, a sus terapias. Posteriormente también se publicó este estudio en el cual los pacientes básicamente se sometían también a distintos volúmenes de diálisis, no encontrando realmente mayor impacto sobre la mortalidad. Sí, como la terapia era más intensiva, requerían utilización de mayor cantidad de filtros, nuevamente mayores trastornos hidroelectrolíticos asociados y algo que fue muy constante en todos estos estudios, que para la tranquilidad del intensivista al día siguiente lo que eran los valores del BUN y la creatinina todos eventualmente eran mejores porque la intensidad de la diálisis era mucho mayor. Y este estudio que se publicó en el 2013 en el IVORY, en el cual se utilizaron ya dosis mucho más altas de filtrado que llegaron hasta 70 de volumen, comparados con 35, nuevamente
no tuvo ningún tipo de impacto clínico sobre lo que fue la mortalidad. O, nuevamente, eran pacientes que al día siguiente estaban con menores niveles de buncreatinina, pero a la larga el desenlace de mortalidad fue exactamente igual en los enfermos. Por eso, en el año 2021, el doctor Ronco y el doctor Belomo publican en una editorial de que inicialmente pues, se pensaba que los altos volúmenes de diálisis sí tendrían algún impacto clínico, pero realmente en estos momentos se desaconseja de una forma muy importante utilizar volúmenes de diálisis mayores a 25 cc por kilo por hora. Y la última pregunta que pues orientaríamos en esta charla es ¿con qué vamos a dializar? ¿A qué se refiere esto? Nuestros pacientes que van a requerir este tipo de terapias van a eventualmente requerir cierto grado de anticoagulación, pero ¿qué anticoagulante es el mejor y cuál podríamos utilizar en nuestros enfermos? Como bien sabes, tenemos a lo que es el citrato, la heparina no fraccionada en infusión en los enfermos durante la terapia de soporte renal o la heparina regional que es únicamente utilizada en los enfermos. Ese metaanálisis recogió 11 ensayos clínicos aleatorizados, más de 1998 circuitos y pues midió también el desenlace de mortalidad realmente indistintamente del tipo de anticoagulante que se utilice para el manejo de estos enfermos, ninguno va a impactar sobre mortalidad. Sí, el citrato que colocamos en las máquinas nos va a impactar de forma importante en darnos mayor vida útil a los filtros, pero lo que es la mortalidad no va a tener ningún tipo de impacto y además pues, nos va a ayudar un poco a perder menos filtros, lo cual haría pues en una economía como la nuestra, que todo debe ser tan costo efectivo, sería algo muy útil. Y asimismo, este estudio básicamente lo que nos comparó fue el efecto del citrato regional con la heparina sistémica. Realmente la diferencia en mortalidad no es clínicamente significativa en ninguno de los dos estudios, pero sí es importante notar que en estos enfermos que son sometidos a terapia de reemplazo renal continua y se utilizan estos tipos de diálisis, estos enfermos van a tener mayores eventos hemorrágicos cuando se utiliza heparina versus el citrato. Obviamente, pues si estamos utilizando citrato, esos pacientes van a tener mayores trastornos hidroelectrolíticos dados tanto por hipocalcemia como hipofosfatemia, pero el desenlace de mortalidad no va a ser importante, pero sí cobraría importancia en el sentido de la costo-efectividad de tener que utilizar menos filtros para las terapias. Y curiosamente, pues ese estudio nos muestra el efecto de la anticoagulación, pero en terapias intermitentes. Acá pues hay algo que pues es contradictorio a lo que he dicho anteriormente. La heparina no fraccionada muestra mejor eficiencia, no muestra mejor eficiencia, porque la eficiencia a la larga, como fue que uno de los desenlaces primarios de este estudio fue la eficiencia de la diálisis, realmente pues el KTV de ambas ramas del estudio fueron exactamente iguales, pero sí el uso de heparina en terapias intermitentes produce menos coagulación y pérdida de los filtros durante la terapia, lo cual nuevamente, haciendo pues una comparación desde el punto de vista costo-efectividad, pues sería algo muy útil para nosotros. Este es un estudio pues, de experiencia pues, de nuestro grupo de investigación, fue un estudio que se publicó ya hace un par de años, en los cuales básicamente se utilizaron terapias híbridas pues, para la terapia de soporte renal. Es muy importante decir de que estas terapias, como se habrán dado cuenta, hablé mucho de las terapias continuas, poco de las terapias intermitentes. La razón de esto es que los pacientes a nivel mundial en unidades de cuidados intensivos, regularmente más de 3/4 partes de los enfermos son sometidos a terapias de reemplazo renal continua. Son muy pocas las cohortes que son sometidas a terapias intermitentes, pero en este estudio que se utilizó una terapia híbrida que es el SLED, básicamente lo que nos mostró en una cohorte de 79 pacientes con más de 250 dosis de diálisis, la monitorización de más de 10.000 parámetros fisiológicos hemodinámicos durante la terapia, lo que mostró es que indistintamente pues, de la terapia usada hay un impacto hemodinámico y ese impacto hemodinámico debe ser medido. Y con la mejor forma, pues, asociado a pues, estar pendiente de los parámetros de la máquina, es estar al lado del paciente para ver en qué momento podemos hacer intervención, dado por presencia de hipovolemia o presencia de trastornos de inotropía. Entonces, los mensajes para llevar a casa. ¿Cuándo? Realmente no hay ningún tipo de superioridad entre el inicio precoz o el inicio tardío de la terapia. Obviamente, exceptuando los pacientes que están en urgencia. Esos sí son pacientes que se tienen que hacer intervención de inmediato. ¿Cómo?
no hay evidencia de superioridad del tipo de terapia continua sobre el intermitente, y eso de pronto desde el punto de vista del soporte hemodinámico, de la inestabilidad circulatoria, realmente hasta el momento no hay evidencia consistente y fuerte en la que nos diga que una terapia es superior a la otra respecto a estos eventos, cuanto realmente no hay impacto en los desenlaces clínicos con mayores volúmenes de diálisis. De por sí, como les dije previamente, este tipo de terapias se desaconsejan ya con altos volúmenes de diálisis, y la anticoagulación, indistintamente la utilizada con citrato o con heparina, no tiene ningún tipo de impacto sobre mortalidad. Viéndolo desde el punto de costo-efectividad, los pacientes que con terapia renal continua que pues requieren anticoagulación se beneficiarían más del citrato por tanto la pérdida como la pérdida o como el requerir los recambios de los filtros, y los pacientes que son sometidos a terapias intermitentes, o sean cortas o sean extendidas, sería más costo efectivo utilizar la heparina a nivel de los circuitos. Muchas gracias.